Solo le pedí que no fumara dentro de la casa. Nada más. No levanté la voz ni reclamé. Le hablé desde el pecho apretado, desde ese aire que ya no llega completo. Ella me miró como se mira a algo viejo que estorba y soltó sin pudor: «¡Cállese ya! ¡Huele peor que el cigarro!». Luego se rió, no una risa grande, sino corta, afilada de desprecio. En ese instante entendí que no era el humo lo que me ahogaba, era la falta de respeto. Esa misma tarde algo se puso en marcha y ya no habría vuelta atrás. El humo se quedaba pegado a las cortinas como una mala memoria. Yo estaba sentada en el sillón de siempre, el de los brazos gastados, el que mi madre me dejó cuando se fue. Sentía los pulmones cerrarse poco a poco, como si alguien girara una llave invisible dentro de mi pecho. Aún así, hablé con cuidado. A mi edad, una aprende que el tono también es una forma de defensa. «Hijita», dije, «¿podrías fumar afuera? Me hace daño. Me falta el aire». No la miré de inmediato. Sabía que hacerlo podía encender algo peor. Carla no respondió enseguida. El silencio que siguió no fue de consideración, fue de cálculo. Cuando levanté la vista, ella estaba de pie, el cigarro entre los dedos, el mentón alzado, la boca torcida, en una mueca que no conocía la compasión. Otra vez con eso soltó: «¡Cállese ya! ¡Huele peor que el cigarro!». La risa llegó después, seca, pequeña, como si celebrara una victoria. Mi hijo Javier estaba a unos pasos recargado en la pared. Lo miré esperando algo, un gesto, una palabra. Él suspiró. «Mamá, no empieces», murmuró. «Carla solo está fumando un rato». Ese solo me atravesó. No respondí. Me quedé quieta con la espalda recta y las manos juntas sobre el regazo, como me enseñó mi madre cuando la dignidad era lo único que no se negociaba. El humo seguía entrando. Yo también seguía ahí. Además, añadió Carla, exhalando despacio: «Esta casa siempre huele raro». La palabra esta cayó pesada, como si yo fuera una invitada en mi propia vida. Me levanté con cuidado y abrí la ventana. El aire de la calle entró tímido, insuficiente. Aún así, me aferré a ese gesto mínimo como a un salvavidas. Miré la sala reflejada en el vidrio, la mesa que lijé con mis manos, el cuadro torcido de la Virgen, el reloj que mi padre arregló tantas veces. Todo estaba en su lugar, yo también. Y sin embargo, algo ya no encajaba. «Siempre tan dramática», dijo Carla detrás de mí. «Javier, dile algo». No me giré. Hay batallas que se pierden si se pelean con palabras. Caminé hacia el pasillo y mis ojos se detuvieron apenas un segundo en el mueble de nogal. Ahí guardo las carpetas, las escrituras, las copias, las precauciones que mi madre me enseñó a tener por si acaso. Sentí una claridad incómoda, como una luz que no pide permiso. «Voy a recostarme», dije. Me mareé. «Qué casualidad», respondió Carla. «Siempre te mareas cuando no te dan la razón». Entré a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama y respiré como pude, contando los segundos. Afuera la televisión seguía, la risa seguía. Yo dejé que el temblor pasara. Pensé en los inviernos en que comí menos para que Javier comiera más. En las noches de trabajo que terminaron con las manos abiertas. En la promesa que me hice cuando mi hijo dijo mamá por primera vez. Pensé también en algo más reciente, hacía unos días, después de notar movimientos raros en unos papeles y preguntas insistentes sobre la casa. Yo misma había pedido una verificación al notario. Un abogado de confianza me había dicho: «Si vuelven a presionarte, avísame». No lo hice por miedo, lo hice por previsión. Escuché voces en la sala.
Bajé el volumen de mis pensamientos y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Me levanté y fui al baño a mojarme la cara. En el espejo mis ojos no parecían más viejos, parecían despiertos. Me sequé con la toalla y apoyé la mano en la puerta. Teresa, me dije, hasta aquí. Salí al pasillo. Carla hablaba en voz baja, pero no lo suficiente. Esa casa debería ponerse a nombre de los dos, decía. Ya es hora. Tu mamá ya no puede con todo esto. No quise oír la respuesta de Javier. Caminé hacia la puerta principal y salí al porche. El aire fresco me golpeó la cara. Me apoyé en la baranda y respiré despacio. No era miedo lo que sentía. Era decisión. Saqué el teléfono y marqué a doña Lupita, la vecina de toda la vida. ¿Todo bien, comadre?, preguntó. Necesito que estés atenta hoy, le dije. Tal vez te pida un favor. Aquí estoy, respondió. Para eso estamos. Colgué y miré el reloj. No pensé en minutos exactos, pensé en consecuencias. Detrás de mí, la puerta se abrió. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Carla. Me giré despacio. A respirar, respondí, y a recordar quién soy. Se rió. Aquí no mandan los recuerdos. La miré sin odio, sin rencor. Aquí manda la verdad, dije. Volví a entrar y pasé junto al mueble de nogal. Toqué la madera. No abrí nada. Aún no. La casa estaba en silencio por primera vez en horas. Me senté en el sillón heredado y dejé que el aire entrara poco a poco. Supe entonces que esa tarde no terminaría como ella creía, porque cuando el respeto se pierde, no se recupera con humo ni con risas, se recupera con límites. Y yo estaba lista para ponerlos. La tarde avanzó con una lentitud engañosa. Afuera, la calle seguía su ritmo habitual, un vendedor pasando con su carrito un coche que frenaba una radio lejana. Adentro, en cambio, todo parecía haberse detenido en un punto exacto, como si la casa esperara una decisión que llevaba años postergándose. Yo me quedé sentada en el sillón, heredado, las manos juntas, escuchando mi propia respiración. No era cómoda, pero era honesta. El silencio no siempre es vacío. A veces es un espacio donde por fin se escucha lo que uno ha evitado durante décadas. En ese silencio entendí algo que me costó aceptar. No estaba cansada por la edad. Estaba cansada de ceder, de acomodarme, de fingir que ciertas palabras no dolían y que ciertos gestos no dejaban marca. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua y bebí despacio, cuidando no apurarme. Cada sorbo era un recordatorio de que seguía aquí, de que mi cuerpo, aunque frágil, aún respondía. Miré la mesa, el mantel bordado por mi madre, la silla donde Javier se sentaba de niño a hacer la tarea. Todo seguía igual, pero yo ya no. Recordé la primera vez que mi hijo se avergonzó de mí. Tendría 15 años. Yo fui a recogerlo a la escuela con el uniforme de trabajo puesto, y uno de sus amigos hizo un comentario burlón. Javier rió para encajar. Esa noche me pidió que no volviera a pasar por él. Yo acepté. Me dije que era una etapa, que ya pasaría. Ahí aprendí a callar una parte de mí para no incomodarlo. Ese aprendizaje me acompañó demasiado tiempo. Fui al pasillo y me detuve frente al mueble de nogal. No lo abrí aún. Pasé la mano por la madera, sintiendo las vetas la solidez. Mi madre siempre decía que lo importante no es tener cosas, sino saber dónde están cuando hacen falta. Volví a la sala y me senté de nuevo. Escuché pasos, voces bajas. Carla y Javier hablaban en la cocina. No distinguí las palabras, pero sí el tono prisa molestia, algo parecido a impaciencia. Mamá, dijo Javier, asomándose a la sala. ¿Te sientes mejor? Estoy más clara, respondí. Que no es lo mismo, pero sirve. Se quedó de pie indeciso. Carla apareció detrás de él cruzada de brazos.
No exageres, dijo. Nadie te atacó. Solo te pedí que no hicieras drama. La miré con calma. No con la calma sumisa de antes, sino con una distinta, más firme. Pedir respeto no es drama, dije. Es un límite. Ella rodó los ojos. ¿Siempre tan sensible? No respondí. Aprendí que algunas frases no merecen respuesta. Javier bajó la mirada. Luego hablamos, dijo. Sí, asentí. No porque quisiera hablar en ese momento, sino porque entendí que esa conversación no debía darse con prisa ni con testigos innecesarios. Ellos se fueron al cuarto y la casa volvió a quedarse en silencio. Ese silencio ya no me apretaba el pecho. Me acompañaba. Saqué el teléfono y marqué al abogado que me había recomendado una amiga semanas atrás, cuando noté preguntas insistentes sobre papeles y firmas. No entré en detalles entonces, solo pedí orientación. Ahora su voz al otro lado de la línea fue firme. Hizo bien en no firmar nada, me dijo. Si hay presión o irregularidades, el siguiente paso es verificar. Yo ya dejé la solicitud en la notaría. Ellos se comunicarán. Colgué y sentí una serenidad extraña. No euforia, no alivio completo. Serenidad, como cuando una decide dejar de correr y empieza a caminar con rumbo. Pensé en doña Lupita, en su aquí estoy sin preguntas. Pensé en cuántas veces subestimé la fuerza de la gente sencilla, la que observa y recuerda. Me prometí no volver a minimizar eso. Caminé hasta mi cuarto y abrí el armario. Saqué la caja de madera donde guardo lo importante. No la abrí, solo la puse sobre la cama visible. Era suficiente por ahora. Me senté a su lado y apoyé las manos encima. No temblaban. Escuché de nuevo voces en la sala. Carla reía una risa distinta a la de antes, más tensa. Javier hablaba rápido. No me levanté. El silencio seguía siendo mi decisión. Cuando el sol empezó a bajar la luz de la tarde, entró inclinada por la ventana. Me levanté y abrí un poco más para ventilar. El aire entró fresco, llevando consigo el polvo y el olor viejo. Tosí apenas, pero respiré mejor. Pensé en algo que mi madre repetía. Callar no siempre es aguantar. A veces es tomar impulso. Me senté otra vez. Miré el reloj. No conté minutos. Conté certezas. Sabía que esa tarde no terminaría en una discusión más. Sabía que no volvería a pedir permiso para cuidar mi salud. Sabía sobre todo que había dejado de confundir silencio con debilidad, porque el silencio, cuando nace de la conciencia, no es derrota, es preparación. La campana sonó cuando el sol ya empezaba a caer. No fue un timbrazo insistente, sino uno medido correcto, como de alguien que sabe esperar. Me levanté sin apuro. No sentí sobresalto. Había una serenidad nueva en mis movimientos, una que no conocía la prisa ni el miedo. Miré por la mirilla. Un hombre con portafolios y una mujer con gafete aguardaban en el porche. No eran vecinos, no eran amigos, eran exactos. Abrí. La señora Teresa Ramírez, preguntó el hombre con voz profesional. Soy yo. Venimos de la notaría. Tenemos una cita de verificación de documentos solicitada por usted. Asentí y los invité a pasar. La mujer miró alrededor con discreción, como quien entra a un espacio que no le pertenece. Abrí la ventana de la sala para que entrara aire fresco. El olor a humo ya casi no estaba, pero no quise dejar rastro. Gracias por venir, dije. Adelante. Colocaron el portafolio sobre la mesa. El hombre sacó unas hojas y las extendió con cuidado sin dramatismo. Se trata de una solicitud ingresada recientemente, explicó. Autoriza trámites relacionados con la propiedad. Aparece una firma atribuida a usted. Tomé el documento.
Leí despacio. No necesitaba lentes para saberlo. Esa firma no era mía. Se parecía así como se parece una sombra a un cuerpo, pero le faltaba algo esencial: decisión. Yo no firmé esto, dije, y nunca autoricé a nadie a hacerlo por mí. La mujer del gafete levantó la vista. ¿Reconoce esta firma como suya? No respondí. Reconozco la mía. Esta no lo es. Me levanté y fui al mueble de nogal. Lo abrí con calma y saqué la carpeta. Coloqué sobre la mesa las escrituras originales, las copias certificadas y un par de documentos donde mi firma aparecía clara, constante, firme. El hombre comparó los trazos. No necesitó decir nada para que la gravedad se hiciera evidente. Entiendo, murmuró. Esto requiere un reporte. En ese momento escuché pasos apresurados en el pasillo. Carla apareció en la sala, con el teléfono en la mano, la expresión dura. ¿Qué es todo esto?, preguntó. ¿Quiénes son? Personas que vienen a confirmar la verdad, respondí. ¿Mi verdad? Carla soltó una risa breve, tensa. Seguro es un error. Mi suegra se confunde con estas cosas. No me confundo, dije. Y no estoy sola. Javier entró detrás de ella. Miró los papeles, luego mi cara. Su desconcierto era real. Mamá. ¿Qué pasa? Escucha, le pedí. Nada más. El hombre de la notaría habló con voz neutra. Hay indicios de firma no autorizada en un trámite relacionado con esta propiedad. Necesitamos levantar un acta y notificar a las autoridades competentes. Esto es exagerado, saltó Carla. Yo solo intenté ayudar. Aquí nadie roba nada. La mujer del gafete tomó nota sin mirarla. Ayudar no es firmar por otro, dijo, y menos sin consentimiento. Carla me miró con fastidio. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? La miré sin levantar la voz. Sí, respondí. Estoy cuidando mi casa. El ambiente se tensó. Javier dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera movido. Carla dijo, ¿tú hiciste esto? Ella no respondió de inmediato. Buscó una salida en la sala, en la puerta, en mi cara. No la encontró. Solo estaba poniendo orden, dijo al fin. Tu mamá ya no puede con todo. Sentí el impulso antiguo de defenderme con explicaciones. Lo dejé pasar. Puedo, dije, y lo estoy haciendo. El hombre cerró el portafolios. Vamos a enviar el informe hoy mismo, explicó. Es probable que se cite a las partes para aclaraciones. Asentí. No pedí disculpas. No las debía. El timbre volvió a sonar. Esta vez distinto. Miré por la mirilla. Una patrulla estaba estacionada frente a la casa. 2 oficiales bajaban con calma. No hubo gritos. No hubo urgencias exageradas. Todo seguía un curso que yo había iniciado días antes, cuando decidí no firmar nada y pedir orientación. Abrí la puerta. Buenas tardes, dijo uno de los oficiales. ¿La señora Teresa Ramírez? Soy yo. Venimos por una notificación relacionada con un posible intento de falsificación de documentos. La notaría nos envió el reporte preliminar. Carla palideció. Javier se quedó inmóvil. No es necesario discutir aquí, continuó el oficial. Solo recabar información. Los invité a pasar. La casa no tembló. Yo tampoco. Mientras hablaban, observé a Javier. Vi en sus ojos algo que no había visto antes: duda. No sobre mí, sino sobre lo que había permitido. Carla cruzó los brazos rígida sin decir palabra. Señora, me dijo el oficial, agradecemos que haya actuado con anticipación. Eso facilita todo. Asentí. Actuar a tiempo también es cuidarse, respondí. Cuando se fueron, la sala quedó en silencio otra vez. Un silencio distinto. Javier se sentó despacio. Mamá dijo, yo no sabía. Ahora sabes, respondí. Y eso es lo que importa. Carla me miró con rabia contenida. Esto no se queda así, murmuró. No dije,
Esto por fin se aclara. Cerré el mueble de nogal con cuidado. No para esconder nada, sino porque todo estaba al fin en su lugar. La noche cayó sin dramatismos, como caen las cosas que ya no necesitan anunciarse. Afuera, los ruidos habituales del barrio fueron apagándose uno a uno. Adentro, la sala parecía más amplia, no porque hubiera cambiado de tamaño, sino porque algo pesado había salido de ella. Me quedé de pie un momento largo, observando el espacio donde horas antes el humo había reclamado su derecho. Ahora solo quedaba el aire tibio y quieto. Javier seguía sentado con las manos entrelazadas, mirando un punto fijo del suelo. Carla permanecía de pie rígida, como si la casa ya no la reconociera. No había gritos. No los necesitábamos. Voy a cambiar la cerradura, dije al fin. La frase no fue una amenaza ni un anuncio solemne. Fue una decisión. Javier levantó la cabeza. ¿Qué? No por castigo, aclaré. Por cuidado. Carla soltó una risa incrédula. ¿Me estás echando? La miré sin prisa. Estoy cerrando, respondí. No es lo mismo. Saqué el teléfono y marqué el número del cerrajero que doña Lupita me había pasado tiempo atrás, por si algún día hacía falta. Nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Contestó y quedó en venir en cuanto terminara un trabajo cercano. Colgué y guardé el teléfono. Esto es exagerado, dijo Carla. ¿Te estás pasando? No respondí. Me estoy quedando. Javier abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Lo vi debatirse entre la costumbre y la realidad. No intervine. Aprendí que hay silencios que permiten pensar. Mientras esperábamos, abrí todas las ventanas de la sala. El aire fresco entró con más fuerza. Tosí apenas lo justo para recordar por qué estaba haciendo todo aquello. Me senté en el sillón heredado y apoyé las manos en los brazos gastados. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a no abrir la puerta a cualquiera, aunque insistieran. El cerrajero llegó puntual, discreto. Saludó con un gesto breve y se puso a trabajar sin hacer preguntas innecesarias. El sonido del metal cediendo de los tornillos saliendo tuvo algo de ceremonia. No dolía, liberaba. Listo, señora, dijo al final. Solo usted tendrá estas llaves. Las tomó de su bolsillo y me las entregó. Sentí el peso frío en la palma. Asentí. Gracias. Javier se levantó. Mamá, empezó. ¿Qué significa esto para mí? Lo miré con calma. Significa que hoy no decides tú, respondí. Mañana sí, pero con claridad. Carla dio un paso hacia la puerta y se detuvo al ver la cerradura nueva. Esto es ridículo, dijo. No me voy a quedar aquí parada. No tienes que quedarte, respondí. Tampoco tienes que entrar. Hubo un silencio incómodo. Carla tomó su bolso y salió sin despedirse. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido firme. No hubo portazo. No lo necesitábamos. Javier se quedó de pie sin saber qué hacer con las manos. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó, solo para pensar. Lo observé un instante. No vi soberbia. Vi confusión. Vi miedo. Puedes quedarte, dije. Pero mañana tendremos que hablar sin rodeos. Asintió y fue a su cuarto. Yo regresé a la sala y me senté otra vez. El silencio volvió, pero esta vez no era tenso. Era un silencio que permitía escuchar el propio corazón. Preparé una taza de té y la bebí despacio. El aire entraba mejor. No perfecto, pero mejor. Miré la puerta a la cerradura nueva, la madera que tantas veces abrí sin pensar. Entendí algo sencillo y profundo. A la vez la puerta no pide permiso para proteger lo que está dentro. Antes de acostarme, guardé las carpetas en el mueble de nogal. No las escondí. Las acomodé.
Apagué las luces y me dirigí a mi cuarto. Me recosté y cerré los ojos. El cuerpo se relajó de una manera que no recordaba. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin humo, sin risas venenosas. Dormí con la certeza de que poner un límite no me había quitado nada. Me había devuelto algo esencial. Y supe que a partir de ese momento, cada puerta que se cerrara en mi vida sería por elección, no por miedo. Me desperté antes del amanecer, no por la tos ni por un ruido, sino por esa sensación rara de haber tomado una decisión que no admite marcha atrás. La casa estaba en calma. No una calma frágil, sino una que se sostiene sola. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina. Puse agua a calentar. El vapor subió lento como si también necesitara tiempo. Mientras el café se hacía, miré el mueble de nogal desde la puerta del pasillo. Sabía lo que había dentro y sabía que ya no podía seguir guardándolo como si fuera un amuleto. Hay cosas que cuando llega su hora deben salir a la luz para cumplir su función. Javier apareció con pasos suaves, despeinado con esa cara que tenía de niño cuando despertaba después de una pesadilla. ¿Dormiste?, preguntó. Sí, respondí, y eso ya es decir mucho. Se sentó a la mesa. Le serví una taza. No hablamos de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su parte. Cuando bebió el primer sorbo, respiró hondo, como si se preparara para algo difícil. Anoche pensé mucho, dijo, en lo que pasó, en lo que no quise ver. Asentí, no lo interrumpí. Carla me escribió, continuó. Dice que todo es un malentendido, que exageramos, que tú estás confundida. Lo miré con atención. ¿Y tú qué piensas? Dudó un instante. Que no fue un malentendido, respondió al fin. Fue una decisión. Esa palabra me alivió. No porque resolviera nada, sino porque mostraba que algo se había movido. Me levanté y fui al mueble de nogal. Lo abrí con calma y saqué la carpeta azul. Debajo el sobre que mi madre me había entregado años atrás sin dramatismos, como quien pasa una llave sabiendo que algún día abrirá una puerta necesaria. Regresé a la mesa y coloqué el sobre frente a Javier. Esto es de tu abuela, dije. Nunca quise usarlo como argumento. Pero hoy ya no es un argumento, es contexto. Abrí el sobre y extendí el contenido, una copia del testamento, una carta corta, escrita con la letra firme de mi madre. Leí en voz alta sin prisa. Esta casa queda a nombre de Teresa, no para que se sienta poderosa, sino para que nunca vuelva a sentirse pequeña. Javier tragó saliva, no dijo nada, dejó que las palabras hicieran su trabajo. Tu abuela sabía, continué. Sabía que a veces la familia confunde cercanía con derecho. Por eso dejó todo claro. Él tomó los papeles y los miró con atención como si recién entendiera el peso de las cosas simples. Carla preguntó muchas veces por esto, dijo, por las escrituras, por la posibilidad de ordenar la casa. Ordenar, repetí. Esa palabra se usa mucho cuando alguien quiere decidir por otro. Hubo un golpe suave en la puerta. Me levanté y abrí. Era doña Lupita con una bolsa de pan recién hecho y esa mirada que no necesita permiso. Vine a ver cómo amaneciste, dijo, y a dejar esto por si no desayunaron. Gracias, comadre, respondí. Pasa. Se sentó con nosotros. No hizo preguntas innecesarias. Escuchó. A veces escuchar bien es la forma más alta de respeto. Anoche, dijo doña Lupita, vi salir a Carla con prisa. No parecía tranquila. No lo está, respondí. Porque la verdad no se puede fumar para que desaparezca. Javier sonrió apenas una sonrisa triste. Hay algo más, dije entonces. Y necesito que lo sepas. Ahora, no después. Saqué otro folder de la carpeta azul. Estados de cuenta, avisos de cobro,
Nada escandaloso a simple vista, todo muy ordenado, demasiado. Estos préstamos, expliqué, están a tu nombre. Javier los tomó confundido. Yo no pedí esto. Lo sé, dije. Por eso me preocupé cuando vi los movimientos. Por eso pedí asesoría. Y por eso la notaría vino ayer. La garantía que intentaron usar fue esta casa. El color se le fue del rostro. ¿Carla hizo esto? No respondí. Doña Lupita se persignó en silencio. Eso no es un error, dijo. Eso es un abuso. Javier apoyó los codos en la mesa y se cubrió la cara. No lloró fuerte. Se quedó así quieto, como si el cuerpo necesitara detenerse para entender. No quise ver, dijo al fin. Me decía que exagerabas, que era más fácil creer que tú estabas equivocada. Me acerqué y puse una mano sobre la mesa, no sobre él. Había aprendido que el consuelo no siempre es contacto. Ver duele, respondí, pero no ver destruye. El teléfono de Javier vibró. Carla. Esta vez contestó. Puso el altavoz sin darse cuenta. Ya te calmó tu mamá, se oyó. Diles que paren con esto. Es ridículo. No es ridículo, respondió él. Es serio, y tú lo sabes. No me hables así, dijo ella. Todo lo hice por nosotros. No, replicó Javier. Lo hiciste sin mí. Y contra mi mamá. Silencio al otro lado. Luego un tono frío. Entonces eliges a ella. Elijo la verdad, dijo Javier. Y eso incluye hacerme cargo de lo que permití. Colgó. El aire en la cocina se volvió liviano como si algo hubiera salido por la ventana. Vendrán a citarte, le dije. No hoy quizá, pero vendrán. Yo no voy a esconder nada. Asintió. Tampoco yo. Doña Lupita se levantó. Me voy, dijo, pero aquí estoy si hace falta. Siempre hace falta, respondí. Cuando se fue, guardé el sobre azul de nuevo en la carpeta. No como quien oculta, sino como quien archiva algo cumplido. Miré a Javier. Hoy no vamos a resolverlo todo, dije, pero hoy dejamos de mentirnos. Asintió, y en ese gesto sencillo entendí que la verdad cuando llega sin gritos no necesita más fuerza que su propia claridad. La mañana avanzó con una claridad que no había tenido en días. No era optimismo, era precisión. La casa estaba ordenada no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había nada oculto. Javier se quedó en la cocina, revisando los papeles una vez más, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Yo lo observaba desde la puerta sin prisa, entendiendo que hay procesos que no se empujan, se acompañan. Van a llamarte, le dije. De la notaría primero, después de la oficina donde presenté la denuncia preventiva. Javier levantó la vista. ¿Denuncia? Sí, respondí. No contra ti, contra el uso de mi nombre sin consentimiento. Hice lo que correspondía. No hubo reproche en mi voz, tampoco disculpa. Había aprendido a decir las cosas sin inclinarme. Él asintió tragando saliva. Está bien, dijo. Lo enfrentaré. Ese lo era grande. No solo los trámites ni las explicaciones. Era la imagen que tenía de su matrimonio de sí mismo, de la comodidad que había elegido para no ver. Yo sabía que ese enfrentamiento no se resolvía en un día, pero también sabía que ya no era evitable. El teléfono sonó cerca del mediodía, un número que no conocía. Contesté. «Señora Teresa Ramírez», preguntó una voz femenina. Le hablamos de la notaría para confirmar disponibilidad. Necesitamos su presencia para ratificar documentos y continuar el proceso de verificación. Estoy disponible, respondí. Dígame cuándo. Acordamos una cita para el día siguiente. Colgué y miré a Javier. Mañana voy, le dije. No tienes que acompañarme. Quiero ir, respondió.
No para defender a nadie, para escuchar. Asentí. Esa palabra escuchar había tardado demasiado en aparecer en nuestra casa. Por la tarde, Javier recibió un mensaje de Carla. No lo leyó de inmediato. Dejó el teléfono sobre la mesa como si el aparato pesara más de lo normal. No sé qué decirle, admitió. Todo lo que escriba suena a excusa o a pelea. Entonces no digas nada, respondí. El silencio también puede ser un límite. Se quedó pensativo. Afuera, el barrio seguía su curso. Un niño pasó corriendo. Una vecina barrió la banqueta. La vida no se detiene para acomodarse a nuestras crisis. Nos empuja a resolverlas. Al caer la tarde, alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla el mismo oficial que había venido el día anterior, acompañado de una mujer con carpeta. Abrí. «Buenas tardes, señora», dijo él. «Venimos a notificar formalmente que se abrió una investigación por posible uso indebido de firma. No es una detención, solo requerimos información adicional». Entiendo, respondí. Pase. Se sentaron en la sala. No hubo tensión exagerada, solo preguntas claras, respuestas precisas. Expliqué cuándo noté los movimientos extraños, a quién pedí asesoría, qué documentos tenía. La mujer tomó nota con atención. «Hizo bien en actuar a tiempo», dijo. «Muchas personas esperan demasiado». Miré a Javier, que escuchaba en silencio. «Esperar no siempre es prudencia», respondí. «A veces es miedo». El oficial asintió. Antes de irse, dejó una tarjeta. «Si la señora Carla se comunica con usted para presionarla, repórtelo», indicó. «No está obligada a hablar». «Gracias», dije. Cuando cerré la puerta, Javier respiró hondo. «Nunca pensé que llegaría a esto», dijo. «Llegó porque se empujó», respondí. «Y ahora hay que hacerse cargo». Esa noche preparamos una cena sencilla. Comimos sin televisión, sin teléfonos. No hablamos de Carla. Hablamos de cosas pequeñas del trabajo de Javier, de una planta que quería poner en el patio, de un arreglo pendiente en la regadera. Era extraño y al mismo tiempo reparador, como volver a un idioma olvidado. Mamá dijo de pronto: «He sido injusto contigo». No contesté enseguida. Lo miré. No buscaba absolución. Buscaba responsabilidad. «Permití cosas que no debía», continuó. «No te defendí. No te cuidé cuando lo necesitabas». «Eso es cierto», respondí. «Y decirlo no te hace peor. Te hace consciente». «Quiero cambiar», dijo. «Pero no sé por dónde empezar». «Empieza por no negociar lo que no se negocia», le dije. «El respeto, la verdad, la salud de los que dices amar». Asintió. No prometió nada grandilocuente, y eso curiosamente me dio confianza. Antes de dormir, revisé una vez más las cerraduras. Cerré ventanas. Apagué luces. La casa respondió con un silencio tranquilo. Me recosté y respiré. El aire entró sin pelea. Pensé en la risa de Carla, en el humo, en la facilidad con la que algunos creen que todo se puede tapar. Sonreí apenas. La verdad, cuando deja de negociarse, no necesita alzar la voz. Se sostiene sola. La mañana siguiente amaneció clara, sin esa pesadez que suele quedarse flotando después de una tormenta emocional. No sentí alivio inmediato ni una felicidad exagerada. Sentí algo más sobrio y más duradero equilibrio. Me levanté despacio, abrí las cortinas y dejé que la luz entrara sin pedir permiso. La casa respondió como si también hubiera estado esperando ese gesto. Preparé café y lo bebí con calma mirando el patio. Pensé en cuántas veces me senté ahí a justificar lo injustificable, a convencerme de que aguantar era parte del amor. Esa versión de mí ya no estaba. No había desaparecido por rabia ni por venganza,
sino por entendimiento. Javier salió de su cuarto con el rostro serio pero descansado. Se sentó frente a mí sin rodeos. Hoy voy a hablar con Carla, dijo. No para discutir, para poner límites. Asentí. Eso es lo único que importa, respondí. No ganar, no convencer. Poner límites. No quiero seguir viviendo así, continuó. No quiero seguir siendo el hombre que calla para evitar conflictos y termina creando otros peores. Lo miré con atención. No vi dramatismo, vi responsabilidad. Eso era nuevo. Buscaré ayuda, añadió. Terapia, asesoría, lo que haga falta. No lo felicité. No lo abracé. No porque no me importara, sino porque entendí que ese camino debía recorrerlo sin aplausos inmediatos. A veces la mayor muestra de respeto es no intervenir. Más tarde salí a barrer la entrada. Un gesto sencillo, casi doméstico, pero necesario. Doña Lupita pasó y se detuvo un momento. «Te ves distinta», dijo, más derecha. «Estoy igual», respondí. Solo dejé de inclinarme. Sonrió y siguió su camino. Al mediodía sonó el teléfono. Era de la notaría. Confirmaron la cita y los pasos siguientes. Colgué sin sobresaltos. Sabía lo que venía. No me asustaba. Tener claridad quita mucho miedo. Por la tarde Javier se preparó para salir. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Mamá dijo, «No sé si algún día puedas perdonarme». Lo miré con calma. «El perdón no es un punto de partida», respondí. «Es una consecuencia. Si cambias, llegará. Si no, no». Asintió. No discutió. Se fue. Cerré la puerta y giré la llave. El sonido fue firme, definitivo, pero no duro. Me senté en el sillón heredado y respiré sin esfuerzo. No había humo. No había risa de desprecio. Solo el murmullo lejano de la calle y el latido tranquilo de una casa que volvió a ser refugio. No sentí victoria. Sentí justicia. Y entendí algo que me tomó muchos años aprender. La justicia no siempre grita, no siempre castiga, no siempre humilla de vuelta. A veces simplemente ordena las cosas, devuelve los límites a su lugar y permite que cada quien cargue con lo que le corresponde. Yo ya no cargaba con lo que no era mío. Si llegaste hasta aquí, quizá algo de esta historia tocó una fibra en ti. Tal vez reconociste silencios, límites no puestos o decisiones postergadas. Si es así, no te lo guardes. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y qué habrías hecho tú en mi lugar. Estas historias existen para recordarnos que nunca es tarde para recuperar la voz. Aquí seguiremos compartiendo relatos que hablan de dignidad, de límites y de segundas oportunidades. Si quieres acompañarnos, suscríbete al canal y no te pierdas la próxima historia. Sigamos este camino juntos.